Un objeto muy extraño está volando cerca del Sol. No sabemos exactamente qué es este objeto o qué está haciendo. Ya ni siquiera podemos verlo. Sin embargo, hemos estado observando este objeto muy de cerca durante varios meses. Le hemos dado el nombre de Pan-STARRS Atlas y el título de cometa interestelar. Sabemos mucho sobre este nuevo visitante de nuestro sistema solar. En solo 4 meses se han publicado cerca de 100 artículos de investigación sobre Pan-STARRS Atlas y mucha otra información ha circulado que no está en los registros oficiales. Algunas de esas historias son bastante increíbles, así que hoy vamos a dejar de lado ese ruido y a profundizar en todo lo que realmente necesitas saber sobre Pan-STARRS Atlas. Hablemos del viaje de este objeto interestelar. Actualmente, Pan-STARRS Atlas se está acercando al Sol. Esta fase se conoce como perihelio. Su mayor aproximación será el 29 de octubre, cuando el objeto pasará a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. En el espacio, normalmente usamos una unidad de medida más grande, la unidad astronómica, o UA. La UA representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que ayuda a proporcionar una medida familiar para la inmensidad de nuestro sistema solar. Por lo tanto, el perihelio de Pan-STARRS Atlas ocurrirá a 1.4 UA del Sol. Esto significa que en realidad no está tan cerca, está justo dentro de la órbita de Marte. Pero esta es la época en que Pan-STARRS Atlas estará más activo. Este es el momento en que se calentará más, lo que significa que una gran cantidad de material será expulsado al espacio desde la superficie del objeto. Esto es normal para un cometa. Este proceso se llama sublimación. Es el fenómeno en el que la materia sólida se convierte directamente en gas porque no hay líquidos en el vacío del espacio. Y es la sublimación lo que le da al cometa su apariencia distintiva de un halo borroso y una cola larga. El halo está compuesto por todo el gas y el polvo que salen disparados de la superficie del objeto. Técnicamente se le conoce como coma. La cola es arrastrada por el viento solar. Este es el nombre de la corriente constante de radiación que fluye de la superficie del Sol. Este viento arrastra todas las partículas más ligeras de polvo y gas de la coma y las aleja del cometa. Es parte de un espectáculo cósmico, y desafortunadamente no podremos ver a Pan-STARRS Atlas pasar cerca de su máxima aproximación al Sol, porque estaremos en el lado opuesto. Llámalo destino o lo que quieras, pero nuestra vista del perihelio estará completamente oscurecida por el resplandor del Sol. Ahora que entendemos bastante bien dónde está Pan-STARRS Atlas y qué está haciendo, se nos da la oportunidad de investigar cómo llegó aquí en primer lugar mientras esperamos que reaparezca por el otro lado. Y esta es una historia muy fascinante. Hemos estado rastreando a Pan-STARRS Atlas desde julio de 2025. Fue descubierto oficialmente por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre, ATLAS, una red de telescopios de defensa en todo el mundo como los de Hawái, Chile y Sudáfrica. Miran el cielo nocturno en busca de objetos en movimiento, y la noche del 1 de julio vieron exactamente eso. Otro objeto en movimiento. Así que lo clasificaron como un nuevo asteroide e intentaron seguir adelante. Pero luego notaron algo extraño en este objeto. Se movía demasiado rápido. Todo en el universo está en constante movimiento y todos los objetos de nuestro sistema solar están atrapados por la gravedad del Sol, por lo que orbitan a su alrededor. El hecho de que nos movamos es lo que nos impide caer en el pozo gravitacional. Y cuanto más cerca estés del Sol, más rápido necesitas moverte para mantenerte a flote. Pero una vez que empiezas a moverte lo suficientemente rápido, en realidad empiezas a ascender de ese pozo. Y una vez que alcanzas cierta velocidad, puedes liberarte completamente de la gravedad del Sol y salir disparado hacia el espacio interestelar, entrando en el espacio de nubes entre cada estrella. Y cuando los astrónomos midieron la velocidad de este nuevo asteroide, se quedaron en shock. Era el objeto que se movía más rápido jamás detectado en nuestro sistema solar. Aquí pongamos un poco de perspectiva. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Nosotros, la Tierra, nos movemos bastante rápido y estamos bastante cerca del Sol, pero hay planetas aún más cercanos. Mercurio se encuentra a una distancia de entre 0.4 y 0.5 unidades astronómicas de la superficie del Sol. Mercurio, expuesto a un calor incandescente, debe orbitar a una velocidad de aproximadamente 48 kilómetros por segundo para no caer en el pozo gravitacional. El nuevo objeto descubierto por Atlas se movía a 58 kilómetros por segundo y en ese momento aún estaba muy lejos, justo dentro de la órbita de Júpiter.
Estaba a una distancia de aproximadamente 4.5 unidades astronómicas del Sol. Por su velocidad, era evidente que este objeto pasaría directamente por el Sol y continuaría su camino. A esto lo llamamos una trayectoria hiperbólica. Es decir, este objeto venía de las profundidades del espacio interestelar y después de un gran recorrido por nuestro sistema solar, regresaría allí. Aquí nació el nombre 3I Atlas, el tercer objeto interestelar detectado, lo que significa que hubo dos antes. Probablemente lo sepa, Oumuamua fue el primer objeto interestelar confirmado en la historia. También era bastante extraño, pero de una manera completamente diferente a Atlas. Pronto profundizaremos en esos detalles. Pero también tenemos el segundo objeto interestelar, Borisov, la siguiente generación que a menudo se pasa por alto. Este no era realmente tan extraño, aparte del hecho de que era un objeto interestelar. Básicamente se comportó como un cometa normal, así que en cierto modo no era tan extrañamente extraño. Entre 3I Atlas y sus hermanos interestelares hay tres grandes diferencias. Una es el tamaño, es literalmente mucho más grande. Oumuamua tenía hasta 400 metros de diámetro, Borisov tenía 1 kilómetro de ancho, pero 3I Atlas podría tener hasta 5,6 kilómetros de ancho. La segunda es la velocidad. Atlas se mueve aproximadamente al doble de la velocidad de Oumuamua y Borisov. Y la tercera es la dirección de la que provino el objeto. Aquí es donde se pone realmente extraño. Oumuamua vino desde arriba, es decir, desde el cielo del norte, que es la dirección general en la que se mueve nuestro sistema solar. Todos orbitamos alrededor del Sol, pero el Sol mismo también orbita el centro de la Vía Láctea, y nosotros nos movemos arrastrados por él. Así que tanto como Oumuamua nos impactó, también nosotros lo encontramos, y 2I Borisov fue casi lo mismo. No vino directamente, sino en un ángulo más oblicuo, pero desde la misma dirección que Oumuamua. Ahora, 3I Atlas no fue otra colisión frontal, fue un impacto en forma de T, un choque lateral, y entró en un ángulo lateral que casi coincidía perfectamente con todos los planetas. Todo nuestro sistema solar es como un disco de materia formado alrededor del Sol. Con el tiempo, toda esa materia continuó chocando entre sí para formar planetas, lunas, asteroides, etc., pero todo mantuvo una forma de disco relativamente plana. Llamamos a ese disco el eclíptico. Se le llama plano, y solo unas pocas cosas se desvían ligeramente de ese plano. El más conocido es probablemente Plutón, cuya órbita está inclinada 17 grados, lo que significa que a veces está un poco por encima del plano de la eclíptica y otras veces por debajo. Es importante saber esto para entender lo bien alineado que está realmente 3I Atlas. Este objeto solo se desvió 3 grados del plano de la eclíptica. Entró en nuestro sistema solar en perfecta alineación con el disco. El universo es tridimensional y su expansión podría extenderse desde cualquier dirección, por lo que algo choque casi de lado es una gran coincidencia. Pero eso nos lleva a una pregunta aún mayor: ¿de dónde vino 3I Atlas? Bueno, sabemos que vino de la dirección del núcleo galáctico. Es decir, si vieras la Vía Láctea desde esta perspectiva espontánea de arriba hacia abajo, estarías ubicado en la mitad exterior, el brazo superior derecho de la galaxia. Cuando ves la Vía Láctea en el cielo nocturno, es el brazo superior derecho justo al lado. De todos modos, 3I Atlas vino de la dirección de este brillante núcleo en el centro. Está brillante porque está lleno de estrellas, mucho más densamente empaquetadas que las estrellas de nuestro vecindario. Pero, repito, el universo es tridimensional, así que para entender realmente de dónde vino 3I Atlas, necesitamos voltear el mapa de la galaxia y verlo de lado. Y al igual que el sistema solar, la mayor parte de la materia del sistema solar se concentra en un disco delgado alrededor del núcleo. Pero, al igual que el sistema solar, hay algunas cosas que cuelgan por encima y por debajo del disco. En la galaxia, esa región se llama el disco grueso. El disco grueso está mucho menos concurrido, por lo que casi no ocurren grandes colisiones, explosiones de supernovas, agujeros negros, etc. Por lo tanto, las cosas en esta región tienden a seguir su camino sin ser molestadas durante periodos muy largos. Y eso es lo que los astrónomos creen que es el lugar de donde vino 3I Atlas. Esta antigua región cósmica podría estimar la edad de 3I Atlas en 7.66 mil millones de años, lo que es casi el doble de la edad de
nuestro私たち planeta. は 3i アトラスの旅をその起源まで完全に遡ることはおそらくできないだろうが、天文学者たちは最近1000万年以上を遡ることに成功し、その期間中にこの天体が遭遇したであろう93の星を特定した。しかし非常に興味深いのは、その1000万年の間にそれが93の他の星のいずれかに最も近づいた距離が 0.3 光年だった。それは6万3000天文単位に相当する。そして現在 3i アトラスは私たちの太陽からわずか 1.4 天文単位しか離れていない。さて 3i アトラスがどのように太陽に接近したか、そしてその過程で何が分かったかについてもう少し話そう。3i アトラスは公式には7月1日に発見されたものの、実際に初めて観測されたのは2025年5月7日だった。それはトランジット系外惑星観測衛星テスによって撮影された画像に映っていた。テスは地球を周回する観測所であり、他の恒星系で新しい惑星を特定しようと銀河の奥深くを調べている。そして約1ヶ月間、テスは偶然にも 3i アトラスの方向を向いていた。これにより木星の軌道を移動する天体を追跡する機会が得られる。